Hebreos capítulo 11, versículo 1. Dice la palabra de Dios. Es, pues, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Oramos. Querido Padre Celestial, gracias por estar con nosotros. Gracias, Señor, por habernos acompañado durante todos estos tiempos. Gracias. Muchísimas gracias, Señor, por la compañía de los ángeles, por la presencia y la dirección del Espíritu Santo. Padre, gracias por darnos a Jesús. Gracias por su palabra bendita. Señor, gracias por los amigos y amigas, hermanos y hermanas que nos siguen. Y ahora, Dios, le rogamos que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no recibamos palabra de hombre, pero la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Háblenos, Señor. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Estamos trabajando con la serie Jesús, un refugio seguro. Y continuamos con la miniserie Cristo, el Yo Soy. Hoy vamos con el tema número 103. Y dentro de esta miniserie Cristo, el Yo Soy, estamos trabajando con el tópico Cristo y el Espíritu Santo, o el Espíritu Santo en Cristo. Y dentro de esta serie hemos extendido un poco, hemos abierto un poco el abanico, y últimamente estamos tocando el tema el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo trabajan juntos en los siguientes acontecimientos. Ya vimos, número 1, la creación. Vimos también, número 2, hablamos acerca del nuevo nacimiento. También tocamos el tema número 3, la justificación. Y ahora nos corresponde hablar de la santificación. Cómo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se combinan, se unen para trabajar en ese maravilloso plan de salvación. Cuando hablamos del plan de salvación, hablamos de justificación, hablamos de santificación y hablamos de glorificación. Es un resumen, en pocas palabras, de lo que constituye, lo que conforma el plan de salvación. La justificación se puede definir como perdón de los pecados, se puede definir también como liberación de la culpa por el pecado, liberación del castigo por el pecado. La justificación nos habla de la manera como Dios resuelve el problema del pecado. Dios perdona al pecador. ¿Qué significa que Dios perdona? Significa que Dios paga, Dios carga, Dios toma sobre sí, Dios se hace cargo. Cuando usted lee desde el Génesis hasta el Apocalipsis, aparece en forma muy clara que Dios asume y toma sobre sí la tragedia, la desgracia del pecado humano. Desde el libro de Génesis capítulo 3, versículo 15, encontramos a Cristo como la simiente de la mujer. Encontramos a Cristo como el Cordero de Dios. Encontramos a Dios con la palabra nasa en Éxodo capítulo 34, versículos 6 y 7, que Dios perdona, nasa, carga, lleva sobre sí la iniquidad, la rebelión y el pecado. Dios toma sobre sí, Isaías 53, versículo 6, versículo 11, versículo 12. Sobre el siervo sufriente Dios pone, coloca, carga los pecados de la humanidad. En Isaías 38, versículo 17, echa sobre sus espaldas nuestros pecados. En San Juan capítulo 1, versículo 29, Cristo es el Cordero de Dios que quita, que carga, que lleva, en griego airó, que lleva el pecado del mundo. En otras palabras, la justificación nos habla de que Dios carga, de que Dios lleva, y es lo que significa que Dios perdona. Justificación. La santificación significa la liberación del poder del pecado. El pecado, cuando nos entregamos a Jesús, cuando pertenecemos a Jesús, ya nos enseñorea de nosotros. Siendo bautizados, somos lavados con la sangre de Jesús.
vestidos con Cristo Jesús. Gálatas capítulo 3, versículo 27, porque los que son bautizados en Cristo, de Cristo están revestidos. Ahora el Santo Espíritu viene y hace morada en nosotros, somos templo para la morada del Espíritu Santo. En Hechos capítulo 2, versículo 37-38, le preguntaron a Pedro y a los apóstoles, varones galileos, ¿qué haremos? Y Pedro le dijo, bautícese cada uno de nosotros en el nombre de Cristo Jesús. Arrepentíos y bautícese cada uno de nosotros en el nombre de Cristo Jesús, y así para recibir perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Una relación hermosa con relación a esto de la santificación, y empieza el proceso que dura toda la vida o hasta que Cristo venga. Glorificación, cuando Cristo venga, esto mortal será vestido de inmortalidad y esto corruptible será vestido de incorrupción. Primera de Corintios capítulo 15, versículos 51 al 55. En otras palabras, la justificación, la santificación, la glorificación compone lo que se conoce como el plan de salvación. Bien, ahora tenemos que hablar de la santificación. Recuerde que estamos mirando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo unidos en cada uno de estos tópicos que estamos desarrollando. Trabajemos. Dice Judas en el versículo 1, en el capítulo 1, mire qué cosa linda. Judas es un pequeñito libro que tiene un solo capítulo y lo escribió un hermano de Santiago, el que escribió el libro de Santiago, conocido como Jacobo, el hermano del Señor, no el hermano de Juan. Acuérdese que Juan y Jacobo eran hermanos. A Jacobo lo mataron atravesado por una espada en la época de Herodes. Juan murió de viejo, gracias a Dios. Pero este Judas, que escribe un libro, y este Santiago, que escribe otro libro, son hermanos del Señor Jesús. Cuando tenga tiempo, lea San Mateo capítulo 13. Este pequeño libro de Judas, mira lo que dice el versículo 1. Judas 1, versículo 1. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, y ahora dice, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Así que en el proceso de santificación, el Padre trabaja o participa de una manera directa. Santificados, dice Judas, en Dios Padre. En el Evangelio según San Juan, mire qué cosa linda encontramos también. En el capítulo número 10, San Juan, capítulo 10, mire lo que dice el versículo 36. Dice, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas, porque dije, Hijo de Dios soy. Al que el Padre santificó. Santificar, santo, significa apartado para un uso sagrado. Entonces, santificar tiene un significado mucho más amplio que el simple hecho de ponerlo aparte para un uso sagrado. Al que el Padre santificó. Cristo es el Cordero de Dios. Juguemos un poco con las palabras. Cristo es el Cordero de Dios. Dos palabras en griego para cordero, refiriéndose a Jesús. Primera palabra, amnos. Amnos significa el cordero apartado para el sacrificio, el cordero separado para el sacrificio. Arnion, el cordero que fue sacrificado. Juan nos habla, Juan 1:29, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y utiliza la palabra amnos, el Cordero que Dios apartó para llevar el pecado del mundo. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que lleva el pecado del mundo. Número 2, cuando usted va a Apocalipsis, jamás aparece la palabra amnos, aparece la palabra arnion, que no significa apartado para el sacrificio, sino que significa el cordero que fue inmolado, el cordero que fue sacrificado. Cristo entonces ya deja de ser el amnos, cordero apartado para el sacrificio, porque ya lo sacrificaron. Ahora es y seguirá siendo por la eternidad el arnion, el cordero que fue sacrificado,
el cordero que fue inmolado. Por eso aquí cuando le está predicando dice al que Dios santificó, o sea, al que Dios apartó para. Dios santificó, Dios santifica, Dios aparta, separa. Santo significa separado para un uso sagrado. Por eso en el proceso de la santificación, Dios nos aparta, nos separa de la cosa mala de este mundo. Usted no puede venir con el cuento que es una persona nacida de nuevo, que es una persona convertida si se está arrastrando en la porquería de este mundo. Eso no es verdad. Dios es claro y es categórico. Santificar significa apartar para un uso sagrado. Aunque estemos en este mundo, como dijo Jesús, no somos de este mundo. Bien, vemos a Dios en el proceso de la santificación. 1 Corintios capítulo 6, versículo 11. Mire qué cosa linda. Estamos viendo lo que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son capaces de hacer por usted y por mí. No estamos hablando de lo que usted sea capaz de hacer por usted mismo. No. Estamos enfocados en Dios. Recuerde Isaías 45, versículo 22, donde Dios dice, mirad a mí todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Estamos mirando a Dios a través de su palabra. Mire qué cosa linda viene ahora. En el libro de 1 Corintios, capítulo 6, versículo 11 dice, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados. Ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Cristo nos santifica. Bendito sea el nombre de Dios. Veamos qué más hace el Señor Jesús. 1 Corintios, capítulo 1, versículo 2. La Biblia es hermosa, hermano. Y mientras más la estudiamos, más crecemos. Lo hermoso de la Biblia es que si usted se quita del medio, si usted se separa y permite que la palabra de Dios fluya abundantemente, esa palabra que contiene la energía creadora que llamó los mundos a la existencia, imparte la vida del ser infinito. Y todo el que le crea, la recibe esa vida maravillosa que viene de Dios. Sin elucubraciones, sin conjeturas. No. La palabra de Dios. Mire qué cosa linda. 1 Corintios capítulo 1, versículo 2. Dice el verso 2. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Santificados, dice aquí, por el Señor Jesucristo. Alabado sea el nombre de Dios. Amigo, amiga, asegúrese, hermano, hermana, que usted está siendo santificado o santificada por el Padre, por el Hijo y por el Espíritu Santo. Es un proceso que Dios hace en nosotros. Asegúrese, por favor, que Dios lo esté haciendo en su vida y que lo esté haciendo en la mía, porque la Biblia dice, sin santidad nadie verá al Señor. Y dice Dios, sed santo porque yo soy santo. No olvidemos eso. Santo en el concepto bíblico no es el concepto popular o folclórico que nos enseñaron de la Edad Media. No, Señor. En la Biblia es otro el significado. Y lo hace Dios, lo hace su Hijo Jesucristo. Recuerde que en 1 Corintios capítulo 6, versículo 11, vimos que junto a Jesús el Espíritu Santo también nos santifica. Leamos otra vez 1 Corintios capítulo 6, versículo 11. Mire qué cosa linda. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados. Ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús, y añade, y por el Espíritu de nuestro Dios. El Espíritu Santo es el que obra en nosotros esto tan maravilloso que, 2 Corintios capítulo 3, versículo 18.
Mire cómo lo hace el Espíritu Santo. Segunda de Corintios capítulo 3, versículo 18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, dice, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. El Espíritu nos va transformando de gloria en gloria. Y esto me trae a la memoria Proverbios capítulo 4, versículo 18, que dice, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Si es verdad que usted es una persona cristiana, está en el proceso de la santificación. Si usted solamente es una persona religiosa, está dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y se ha pasado la vida dando vueltas. No hay crecimiento, no hay desarrollo. Y ahí se quedará dando vueltas. Cuando Cristo venga le va a decir, a usted que dio tanta vuelta, lo siento, no le conozco, póngase aquí a la izquierda. Pero Señor, me pone aquí a la izquierda. Pongámonos claros, hermanos queridos. No es tiempo de jugar a la religión. Pongámonos claros. Romanos capítulo 15, mire qué cosa linda viene ahora. Romanos capítulo 15, el versículo número 16. Romanos capítulo 15, versículo 16, dice la palabra de Dios, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles, dice ahora Pablo, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, y añade, santificada por el Espíritu Santo. Amigo, amiga, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se unen para santificarnos. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Dejémonos de monerías, dejémonos de tantas boberías y enfoquémonos en Dios. Enfoquémonos en Dios. En este tiempo tan terrible, el diablo, conforme a lo que Cristo anunció en la parábola del siervo fiel y prudente, el siervo malvado, está usando siervos malvados para maltratar a los siervos fieles y prudentes, creando todo tipo de situación, haciendo todo tipo de diablura para distraer. Distraer significa en latín, distraere significa separar de, alejar de. Está separando el hermano con el hermano, está alejando a la gente de Dios. Volvamos a la palabra de Dios. Número 5. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se combinan en la experiencia de la resurrección. Veamos el Padre en Hechos, capítulo 26, versículo 9. Vamos rapidito. Hechos 26, versículo número 9. Mire qué cosa linda. Hechos, capítulo 26, versículo 9. Dice el verso 9. Hechos 26, versículo número 9. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. ¿Quién está hablando? El apóstol Pablo. Recuerde que Pablo, dice él aquí, versículo 10, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Y dice, y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Cómo Pablo maltrató, cómo Pablo hizo daño a la iglesia de Dios. Sin embargo, cuando usted lee el capítulo número 2 del libro de los Hechos, mire qué cosa hermosa. Pedro dice una y otra y otra y otra vez cómo Dios resucitó a Cristo Jesús.
Me gusta la manera como Pedro lo detalla en el discurso. Dice, versículo 32, Hechos 2:32. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Y Pedro dice en su discurso, porque David no subió a los cielos. Pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Dios resucitó a Jesús. Y Pedro lo está diciendo en el capítulo número 2, cómo Dios levantó de entre los muertos a Cristo Jesús. Cuando seguimos buscando, encontramos en San Juan capítulo 5, versículo 27 al 29, la experiencia, lo que Jesús nos dice acerca de su resurrección. Mire qué cosa linda. San Juan capítulo 5, versículo 27 al versículo 29. Dice el verso 27. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. El Señor Jesús tiene poder y autoridad para resucitar a los muertos. Dice, los que oigan su voz. ¿La voz de quién? La voz de Cristo Jesús. El apóstol Pablo nos dice en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16, dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Segunda de Corintios, capítulo número 4. A mí me encanta la Biblia. Me apasiona porque no es la palabra de Pedro, Pablo, Juan o Santiago. Sí, a través de ellos vino la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios a través de la palabra humana. Pero primero está la palabra de Dios. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo número 4. ¿Qué dice el verso 4? Segunda de Corintios 4:4 dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Jesús está por encima de todo. El enemigo ha cegado el entendimiento de la gente para que no crea en el Señor Jesús. Jesús tiene el poder de levantar de los muertos. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Jesús es la resurrección y la vida. ¿Qué hace el enemigo? Ciega el entendimiento. Y detrás de la resurrección de Jesús, recuerde, ya lo estudiamos, está toda la teología. Si Cristo no resucita, vana es nuestra fe. Si Cristo no resucita, estamos completamente perdidos. Pero Cristo resucitó, ascendió al cielo e intercede por nosotros. Romanos capítulo 8, versículo 11. Romanos capítulo 8, versículo 11. Avancemos para que el tiempo nos pueda rendir. Dice el versículo 11. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, y si el espíritu de aquel, ¿quién es aquel? Dios. El espíritu de Dios levantó de los muertos a Jesús,
mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. El Santo Espíritu participando en la resurrección de Cristo Jesús. Es hermosa la Biblia, mis amigos. Vemos también en el bautismo, en la fórmula bautismal, la presencia del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hay algo hermoso en 1 Corintios capítulo 12, 1 Corintios capítulo 12, versículos 4 al 6. Oiga qué cosa linda. Dice 1 Corintios 12, 4 al 6. Hablando de los dones espirituales, cómo se combinan el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La Biblia, la palabra de Dios, es la historia de una familia. No son Adán y Eva. No es Noé y su familia. La Biblia es la historia de una familia. Y aparece en el primer versículo el nombre de esa familia. Si usted se detiene a estudiar la Biblia y rastrea en toda la Biblia esa familia, usted queda maravillado. Es la familia, con el nombre de la Biblia, la familia Elohim. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Entonces es la puerta de entrada a la Biblia. En ese versículo está la llave maestra de la Biblia, porque toda la Biblia involucra al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En toda la Biblia o está presente el Padre, o está presente el Hijo, o está presente el Espíritu Santo. Rastree a esa familia, o sea, busque esa familia en toda la Biblia y usted se encontrará con cosas súper maravillosas. La familia Elohim, Ruach Elohim, Yahweh Elohim y Bar Elohim. Bar Elohim en arameo, pero Bar Elohim traducido al hebreo. Toda la Biblia es historia de la familia Elohim. Toda la Biblia, toda la Biblia. No es ni la historia de Adán y Eva, ni la historia del diablo, ni del demonio, no, Señor. Es la historia de Elohim. Desde que empieza, qué cosa linda, la familia Elohim creó un mundo perfecto. Génesis 1:31 dice, y vio Elohim que todo lo que había hecho era bueno en gran manera. ¿Para quiénes? Para usted y para mí. ¿Quién es el dueño? La familia Elohim. Y entonces usted los encuentra en toda la Biblia, hasta el final. Pero la gente lo ha echado a un lado, hasta lo han negado. Han hecho tantos disparates, Dios mío. Que este sí, que aquel no, que el otro sí, que el otro no. ¿Pero es que la Biblia no se contradice? ¿Qué es esto? No, que esto sí, que aquello no. ¿Pero qué disparates? Si empieza y termina con ellos. Vaya a Apocalipsis, al epílogo. Usted combina el prólogo y el epílogo, que es la última parte de la Biblia, y allí se encuentra nada más y nada menos. Recuerde que es un quiasmo. Cuando usted conecta el prólogo y el epílogo, que es lo primero y lo último del libro, lo conecta. En el prólogo encuentra los versículos 4 al 6. Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Gracia y paz del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, etcétera, etcétera. Está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y cuando va al prólogo, encuentra que se invoca a Dios el Padre. Invocan a Jesucristo y habla el Espíritu Santo. Desde que comienza y hasta que termina la Biblia, la familia Elohim. Y la gente está con una cosa de locos. Tenemos que volver a la Biblia, mis amigos, dejarnos de tanta argumentación. Mire lo que dice la Biblia. Dejar que la Biblia hable por ella misma. Dios mío. Encontramos en el bautismo la fórmula Padre, Hijo, Espíritu Santo. En 2 Corintios capítulo 13, versículo 13 y 14, en la bendición apostólica aparece otra vez la misma fórmula teológica. Padre, Hijo y Espíritu Santo. 2 Corintios capítulo 13, versículo 13 y 14. Bueno, que mi Biblia no tiene el 14, pues leo el 13. Dice, versículo 13 y 14.
Todos los santos os saludan. Y ahora dice, la gracia del Señor Jesucristo, número 2, el amor de Dios, número 3, y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Así que también aparece en la bendición apostólica el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cuando seguimos buscando, encontramos 1 Corintios capítulo 12, versículo 4 al 6. Creo que lo anunciamos y no lo leímos. 1 Corintios capítulo 12, versículo 4 al 6 dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. 1. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo, Jesucristo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas, en todos es el mismo. El Espíritu Santo, el Hijo y el Padre, cuando se habla de los dones espirituales. Y finalmente, y gloria a Dios que pudimos llegar al final, finalmente, Gálatas capítulo 4, versículo 6. No sé usted, amigo o amiga, pero a mí me encanta la Biblia. Cuando uno más la lee, la investiga, uno entra a un mundo maravilloso, un mundo que te pone en la presencia de Dios. Gálatas capítulo 4, versículo número 6. Dice, y por cuanto sois hijos, 1, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. De manera que, dice el versículo 7, así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ocupados en que usted y yo seamos parte de su familia, la familia Elohim. A mí me gusta una declaración que aparece en el libro de Efesios, Efesios capítulo número 2. Mire qué cosa linda, y vamos a ir preparándonos para el aterrizaje. Efesios capítulo número 2, me interesa el versículo 19, pero antes del versículo 19, mire usted, recuerde, cuando tenga tiempo lea el capítulo 2, versículo 1 hasta el versículo número 3, y luego lea el 4, 5, 6, etc. Y se va a encontrar allí, lea hasta el versículo número 10. Cómo estábamos en un lugar y Dios nos llevó al otro lugar. Cómo estábamos perdidos y Dios nos trajo a la salvación. Ahora, ¿solamente Dios nos trajo a la salvación para que ya recibamos la salvación? No. No. Hay un interés maravilloso de parte de Dios que seamos parte de su familia, que vivamos con Él en su casa. Por eso Cristo dijo en San Juan 14, versículo 1 al 3, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Cree también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os aparejare el lugar, vendré otra vez. Y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y ahora en ese tenor, en esa expresión de Jesús, mire cómo encaja esto de una manera tan hermosa. Versículo 19. Efesios 2:19, dice Pablo, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Qué cosa hermosa. Amigo, amiga, ¿quieres ser miembro de la familia de Dios y tener por habitación, por morada, la Santa Jerusalén, la Nueva Jerusalén? La ciudad donde mora Dios. ¿Le gustaría a usted vivir por siempre en la casa de Dios? Como dijo Jesús, y os aparejaré el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy vosotros también estéis. ¿Está haciendo usted planes para vivir en ese lugar? ¿Quiere usted vivir en ese lugar? ¿Le interesa vivir en ese lugar? Esa es la belleza, amigo mío y amiga mía,
del Santo Evangelio. Permítame aquí aprovechar, antes de terminar, para hacer un anuncio interesante. Estamos en el tema número 103 de la miniserie Cristo el Yo Soy. Pero entiendo que vamos por mucho más de 100 sermones en esta serie Jesús, un refugio seguro. Resulta que los seres humanos se fatigan. Y cuando Jesús veía que los discípulos estaban un poco fatigados de tanto trabajar, y él también decía, vámonos aparte, a un momento aparte, vamos a descansar. Y resulta que yo también necesito descansar. Estamos conectados por más de 100 y tantos días, todos los días predicando sin parar. De modo que nos vamos a tomar ese receso que nos tomábamos siempre cada 100 sermones. Cuando llegó el sermón 100 dije, no, vamos a seguir. Ahora estamos por el 100 no sé cuánto y aquí nos vamos a detener para tomar ese receso. Agradecemos a Dios, como dice el anuncio, agradecemos a Dios por su paciencia y agradecemos de todo corazón porque nos han estado acompañando. Ahora es, pienso, el deber de todos nosotros invitar a la gente que vayan a ver, a oír esos sermones que fueron presentados y repasar, porque lo único que conseguimos es mayor condenación si nos llenamos de todo este material, de todo esto, y lo guardamos o no lo ponemos en práctica. Recuerde, sin santidad nadie verá al Señor. Si usted se está sumergiendo en estos asuntos que estamos estudiando de la vida y obra del Señor Jesús, el Espíritu Santo le cambiará la vida. Pero si usted nada más está recibiendo información, si nada más tiene la curiosidad de saber más, entonces, perdóneme, usted está fraguando una maldición grande para usted. Así hizo Judas. Se quedó con Cristo 3 años y medio porque tenía su propio plan, tenía su propia manera de ver las cosas. Le entorpeció a Jesús bastante el trabajo, pero al final se ahorcó. No juegue con esto, mi amigo. No juegue con esto, mi amiga. Mi hermano, mi hermana. Si está recibiendo palabra de vida, aplíquela a su vida. No piense en Pedro, en Juan o en Santiago. No. Es un asunto de usted y Dios. Aproveche este receso y vuelva atrás. Me imagino que tiene más de 200 sermones que escuchar de nuevo. La primera serie, La familia en Cristo. Esta serie, Jesús, un refugio seguro. Aproveche el tiempo. Cada palabra que usted escribe en ese cuaderno, o cada palabra que escribe en esa computadora, o todo lo que usted está escribiendo, amigo, lo están anotando también. Y se lo van a poner enfrente porque usted ya lo sabía, ya lo tenía. ¿Qué ha hecho usted? ¿De qué manera ha compartido esto? Como los discípulos, allá cuando Cristo hizo el milagro de los panes y los peces, recibían los panes y los peces de la mano de Jesús y entonces le servían a la gente. Es lo que he estado haciendo todos los años de mi vida. Cada madrugada estoy buscando los panes y los peces del Señor. Los recibo y Dios sabe que lo paso a la gente. Y nadie me puede decir que le cobré tanto o que le vendí tal o cual cosa. La verdadera riqueza es el Señor. La verdadera riqueza es Dios. Amigo, amiga, en este mundo todo se resume en fantasía y vanidad. Todo es fantasía y vanidad. Si usted tiene más de 50 años, usted sabe que es verdad lo que estoy diciendo. Fantasía y vanidad. Una modelo, una supermodelo, espérese que tenga 80, 90 años, yo lo voy a hacer en cuenta. O sea, no importa lo que usted tenga o lo que no tenga. Todo se resume en fantasía y vanidad si es que Cristo no está en medio. Ahora, si Cristo está en medio, alabado sea el nombre de Dios. Y como dijo Salomón, el final de todo el discurso oído es este: teme a Dios y apártate del mal, porque eso es el todo del hombre. Todas estas noches, todos estos días, todos estos esfuerzos, toda esta predicación, ¿de qué vale si usted se pierde? Bueno, no ha valido para usted, pero sé que hay miles y miles de personas en cualquier rincón de la tierra que el Espíritu está cambiando sus vidas y les está iluminando su mente.
y encontraron una buena y una distinta razón de vivir. En cualquier país del mundo me encuentro con los testimonios. Y ahora me viene un testimonio que quiero compartir con usted. Estaba en una ciudad de México. Ellos buscaron un estadio para la presentación de la palabra. Me maravilló porque era al aire libre. Y allí habían varios miles de gente. Y uno de esos días, cuando llegué o cuando me iba, o la salida o cuando estaba llegando, vino un caballero con su esposa y sus hijos. Ay, Señor. Y la esposa, él se trancó un poco, la esposa empezó a contarme cómo a través de los sermones este hombre conoció a Jesús, aceptó a Jesús, y cómo el Santo Espíritu vino y trabajó en él, y cómo el conocimiento del Padre Celestial le cambió la vida. Oiga, qué cosa linda. El hombre se hizo un misionero tan fuerte, empezó a predicar por todas partes, al punto que ya iba construyendo una iglesia. Consiguieron un pedazo de tierra y el hombre predicando y predicando estaba levantando la iglesia para la predicación del Evangelio. Y con lágrimas y muy conmovido me decía, usted no sabe cómo esos sermones cambiaron mi vida. Y así le puedo repetir lo que ha pasado en tantos y cuantos países. La palabra de Dios es viva y eficaz, pero usted tiene que dejarla entrar a su mente y a su corazón. Hoy, con la ayuda de Dios, tomamos el receso. Con la ayuda del Señor, el próximo sábado en la mañana, si Dios quiere, estaremos presentando el sermón de la mañana y Andresito estará presentando la lección de la escuela sabática. Pero a partir de hoy, yo voy a descansar. El dueño, el jefe de este negocio, entiende que debo descansar. Aunque usted no lo crea, algunos dijeron que cuando usted habla por una hora, 60 minutos, eso significa un esfuerzo casi de 2 horas de esfuerzo físico. Usted habla por una hora y es casi lo mismo que usted vive, experimenta con 8 horas de trabajo físico. La garganta pertenece a Dios, así que agradezco a Dios por haberme dado esta garganta para compartir con ustedes la palabra de Dios. Bien, no soy muy bueno para dar anuncios y lo que quiero decirles es que número 1, hoy nos detenemos, hoy recesamos. Vamos a descansar. Número 2, cuando el momento llegue, ustedes lo sabrán, cuando reiniciamos la programación y la predicación cada día. Y número 3, el otro anuncio es que Andresito, el próximo sábado, y su servidor, en el culto de la mañana, como siempre, en nuestro horario, a las 10 de la mañana estará Andresito con la escuela sabática y a las 11 continuaremos nosotros ese sábado. No le garantizo que el siguiente sábado estemos conectados. Estaremos en el receso. De manera que espero que ustedes aprovechen este tiempo de receso para predicarles a otros. Oren porque Yeuri, que imagino está en sintonía con nosotros, está trabajando duro con el libro. Adriana y su equipo trabajaron bastante, ahora está todo en la imprenta. Yeuri es el dueño de la imprenta y es el editor. Él está trabajando a toda capacidad para sacar el libro lo más pronto posible. Oremos y dejemos todo en las manos del Señor. Ya las primeras partes del libro están listas, así que Él está trabajando con cada uno de los capítulos y que muy pronto cada uno tenga su copia en la mano. En el nombre del Señor quiero darle las gracias por la amabilidad. He gozado un mundo cuando me siento a leer los comentarios y bueno, he aprendido bastante con ustedes y pienso que, como decía
un poema, no he vivido en vano. Hay un poema hermoso que dice en la parte final, entonces yo, tu Padre, podré decir, no he vivido en vano. Y pienso que no he vivido en vano por la experiencia que veo que ustedes han tenido. Los que han tomado la decisión de bautizarse, le felicito. Y no es necesario que sea de esta o de aquella manera. Algunos quieren venir, escríbanle al señor Fernando Monsalve, comuníquense con Fernando Monsalve y él le dirá los planes y proyectos que hay por aquí con relación al bautismo. Bien, mis amigos, nosotros seguiremos, aunque no estemos transmitiendo, seguiremos orando por el pequeño Benjamín. Estamos orando por Benjamín, estamos orando por Noé y por Angélica y seguimos recibiendo de él los informes que nos da por la gracia de Dios. Oren, ya el niño comenzó su tratamiento, está reaccionando positivamente. Oren para que en el bebé se cumpla la voluntad de Dios. Dios sabe qué es lo mejor y sabe qué es lo que nosotros queremos. 1. Estamos orando por a todas las personas que han tomado la decisión de prepararse para el santo bautismo. Estamos orando por todos los que están en esa lista larga de nombres que aparece de personas que han pedido oraciones por sus asuntos personales. Estamos orando por los que han colocado allí nombres de personas que tienen problemas con la pandemia. Estamos orando por esas personas también. Estamos orando por los que han apoyado de alguna manera que este libro sea una realidad. Estamos orando por los 10,000 colaboradores y predicadores del Evangelio a través de la voz del Consolador. Recuerde, hay que esperar que el libro esté hecho. No vamos a mandar información ni adicional ni extra. No. Cuando el libro esté, usted lo sabrá. Y entonces usted tendrá su copia. Buscaremos la manera de ver cómo se la hacemos llegar. Los libros están imprimiendo en la República Dominicana. Yo no sé dónde vive usted. Vamos a ver qué se hace o cómo se hace. El libro no se vende. No lo vamos a vender. Nunca hemos vendido nada. Así que tenga paciencia para ver de qué manera el libro le llega. Ahora, si usted vive aquí en Estados Unidos o vive en República Dominicana, hágame saber y lo tendrá lo más pronto posible. Y estamos orando para que el Espíritu Santo habilite, capacite a todos los colaboradores y predicadores del Evangelio a través de la voz del Consolador. Nuevamente le digo muchas gracias. Seguiremos en sintonía. Siga mirando lo que es la página La Voz del Consolador oficial en YouTube y la voz del consolador.org para descargar o descargalavoz.org. En esos 3 usted puede seguir recibiendo la información y los libros que están en la página lavozdelconsolador.org puede copiarlo gratuitamente y puede comunicarle eso a las otras personas. Oremos los unos por los otros y que Dios haga su voluntad. Mantengámonos siempre en comunión con el cielo. Y ahora le invito a levantar su mano para que oremos. Querido Padre Celestial, gracias por estar con nosotros. Gracias por cuidarnos, bendecirnos y protegernos. Gracias, Dios, por darnos a Cristo Jesús. Gracias por los amigos y amigas, hermanos y hermanas. Gracias, Dios. Ponemos en sus manos esta lista de peticiones y necesidades que hemos anunciado, que sean atendidas conforme a su voluntad. Y que en cada persona ocurra conforme a la fe que puedan tener. Hoy nos rendimos en sus manos, Señor. Hoy aceptamos su voluntad, cualquiera que sea, y le decimos, Señor querido, gracias a Dios por todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén, Jesús.